Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a la tercera de las comparecencias del orden del día de hoy, referida a informe sobre el impacto de la prórroga de presupuestos generales del Estado en la financiación de la comunidad autónoma, propuesta por el Grupo Podemos. Y tiene la palabra la señora consejera a fin de informar. Muchas gracias, señor presidente. Señora Lizárraga, yo creo que va a llevar usted la comparecencia, ¿no?, para referirme a usted. En respuesta a la pregunta, me parece oportuna, de lo que se plantea respecto a la prórroga de los presupuestos generales del Estado, tengo que decirle que entiendo que el impacto sobre la financiación de la comunidad autónoma es muy bajo y que además también tengo que decirle que está previsto, que está contemplado en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2017, como tuvimos ocasión de profundizar en la Cámara meses atrás. Y, por tanto, creo que hemos tenido algunos elementos, algunos momentos en donde poder trasladarle aquellas cuestiones que han configurado la elaboración presupuestaria para el año 2017, aquellas comunicaciones que ha formulado el Ministerio de Hacienda y también algunas novedades que han surgido en los últimos días a propósito de materia que algunos vinculan directamente a la financiación de los presupuestos autonómicos y que tendré ocasión de trasladarle que entiendo que no tiene ningún tipo de vinculación, sino que se ejerce como mecanismo de presión para intentar concitar el interés por parte de las comunidades autónomas a propósito de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Yo diría, señora Lizárraga, que me parece bastante, digamos que poco inocente, yo diría intencionado, que aquellos que vinculan presupuestos generales del Estado con presupuestos de comunidades autónomas están haciendo un ejercicio de jerarquía institucional, de arquitectura territorial, en donde parece que no se han enterado del modelo que consagra la Constitución en materia de capacidad autonómica, o dicho de otra manera. Quienes con una cierta ligereza afirman que no puede haber presupuestos en comunidades autónomas si no existen presupuestos generales del Estado, en definitiva lo que están intentando decir es que las administraciones autonómicas están supeditadas al Gobierno de España y parecería que forman parte de una arquitectura territorial en la que no gozan de capacidad plena, no gozan de autonomía, no gozan de instrumentos que les permiten ejercer sus propias competencias que se definen en las leyes orgánicas y, por tanto, seguir el interés de la voluntad de los ciudadanos que se expresa en la Constitución. Intento explicarme un poco en esta materia. Si nosotros tenemos un modelo de financiación que está, digamos que pivotado sobre una ley orgánica que lo que hace es que las comunidades autónomas participen de la recaudación del Gobierno de España, no de las partidas que los presupuestos generales del Estado consignan en los presupuestos que aprueban el Congreso de los Diputados, sino que nuestra ley orgánica establece una fórmula transparente que permite decir cómo los territorios autonómicos que tienen competencia en servicios públicos fundamentales, como usted bien sabe, tienen que participar en sus ingresos de la recaudación que todos los ciudadanos cumplimos en nuestra obligación de hacer frente al IRPF, a los impuestos estatales, a los impuestos cedidos, para que se pueda financiar la sanidad, la educación, o para que se pueda financiar las competencias locales que en este momento están en otro nivel también de administración. Si nosotros eso no lo reconocemos y lo que decimos es que las comunidades autónomas están al albur de lo que se plantee como transferencias del Estado a este subsector en el ámbito de los presupuestos generales, directamente estamos tocando la arquitectura constitucional por la que nos hemos dotado. Y como yo quiero entender, señora Lizárraga, que ninguno de los que ejercen competencia de gobierno en el ámbito de España son ajenos a este planteamiento, quiero entender que no son ajenos a este planteamiento, porque si no habría que entender que no se han enterado de en qué consiste el régimen de comunidades autónomas. Quiero entender que cuando hacen las afirmaciones del tipo que hasta que no existan presupuestos generales del Estado, las comunidades autónomas no pueden disponer
de las entregas a cuenta que le correspondería del año 2017 es porque están haciendo un ejercicio político, desde mi punto de vista, no aceptable, de intentar presionar, por no utilizar en este foro una expresión que puede ser más dura, vamos a decir, presionar a las comunidades autónomas para que, a su vez, intenten plantear a sus grupos políticos una aprobación de las cuentas generales del Estado, compartan o no compartan la formulación que esas cuentas contienen. Dicho de otra forma, el Gobierno de España, en vez de trabajar para intentar la alianza con aquellas formaciones políticas que entiende que más se parecen al Partido Popular, evidentemente hay grandes diferencias en la conformación actual del Congreso de los Diputados, en vez de trabajar por el consenso, en vez de tender puentes, en vez de hacer un ejercicio de flexibilidad, de alguna manera, en vez de currarse lo que es el trabajo de un presupuesto, lo que hacen es presionar a los otros territorios para que estos, a su vez, sufran, vean que pierden en ese debate alguna cuestión para que les allane el camino y que, por tanto, les pongan una alfombra a la hora de transitar el debate sobre presupuestos generales del Estado. Nosotros desde Andalucía hemos sido claros y hemos sido contundentes, lo hicimos en la preparación del presupuesto y yo creo que explicamos con mucho detalle que hemos sido extraordinariamente prudentes a la hora de conformar las cuentas públicas, de manera que hemos hecho lo siguiente. En función de los datos de la agencia tributaria, nosotros hemos calculado en la fórmula transparente que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOSCA, hemos hecho la previsión de cómo se va a comportar la recaudación en el año 2017 y hemos ajustado nuestras entregas a cuenta a esa recaudación, también a la población de derecho que tiene Andalucía, que es una actualización que se hace cada año, pero hemos mantenido congelados los dos únicos apartados que figuran como tales en el presupuesto general del Estado, como puede ser el Fondo de Suficiencia y, por otra parte, el 25% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Dicho de otra manera, no hemos proyectado a mejor, en función de la recuperación económica, aquellas partidas que sí están congeladas por la prórroga presupuestaria que aún no se ha producido, no hay decreto de prórroga presupuestaria. Se puede cambiar en el decreto de prórroga presupuestaria las partidas que se entiendan que más perjudican a la conformación presupuestaria, pero hemos querido ser prudentes y hay en torno a unos 100 millones de euros que podríamos haber incorporado al presupuesto, pero que de forma prudente no lo hemos hecho, teniendo la previsión, que espero que no sea una previsión real, pero la previsión de que finalmente el Gobierno de España no consiga armonizar unos presupuestos para el conjunto del Estado y, por tanto, no nos beneficiemos de la evolución, insisto, del 25% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y del Fondo de Suficiencia, que son los dos parámetros que permanecen inalterables en el presupuesto para el año 2017. Hemos congelado las partidas destinadas a servicios finalistas, es decir, la totalidad de los capítulos que se componen en el servicio 18, que cabría esperar que a lo largo del año 2017 sufriera una evolución positiva. Si España va bien, se entiende que el dinero que se puede destinar a políticas prioritarias también debería de ser incrementado. Como recordará el Grupo Político Ciudadano, no lo hemos variado porque no tenemos sustento para poder conocer cómo se van a comportar las conferencias políticas sectoriales en relación con esas partidas finalistas. Y, por otra parte, los fondos europeos, que son una parte sustancial también del presupuesto y que, como usted sabe perfectamente, se han anualizado en función de nuestros compromisos con Bruselas y, por tanto, incorporando la anualidad que corresponde al año 2017, materia sobre la que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia en relación con cómo y de qué manera se tiene que plantear. Lo que sí hemos evolucionado ha sido la liquidación del año 2015, que es la que corresponde en el presupuesto 2017. Para que ningún diputado se pierda, los presupuestos del año 2017 se componen de las entregas a cuenta, que es la recaudación, cómo se comporta en ese año, pero también de la liquidación de 2 años anteriores, del N-2 del año 2015, en donde la cantidad que se nos ha informado es así
por parte del Gobierno de España es euro arriba, euro abajo, absolutamente idéntica a la que se había conformado en los presupuestos que se presentaron a este Parlamento y que, por tanto, se pudieron plantear. Por tanto, yo diría que son cuentas realistas, que son cuentas que, si mejora la previsión del Gobierno de España, se podrían incorporar a posteriori, ya sea a través de los fondos finalistas o sea a través de alguna partida que permanece en el presupuesto a expensas de que se pueda activar. Pero le decía, señora Lizárraga, que en los últimos días hemos tenido un nuevo ejercicio en este sentido relativo a la tasa de reposición, que también tiene que ver, según el Gobierno de España, con que haya o no presupuestos generales del Estado. Y creo que usted habrá leído en mis declaraciones y por prensa que el Gobierno ha trasladado, he tenido ocasión de comprobarlo por mí misma, porque tuve una reunión el lunes pasado, ha trasladado a las comunidades autónomas pues que la tasa de reposición podría ser cero, es decir, no capacidad de convocatoria de ofertas de empleo, de oposiciones, para maestros, para sanitarios, para Administración General, si no se aprueban los presupuestos generales del Estado. Circunstancia que yo creo que a más de uno y de una de los que estamos aquí presentes nos dejó atónitos, porque, en todo caso, si el Gobierno de España no hace uso de su capacidad para limitar la tasa de reposición, habría que entender que la tasa queda libre y, por tanto, que se podría convocar la totalidad de las plazas que las comunidades autónomas, como antes de la crisis, han querido convocar. Y, de hecho, fue la voluntad expresada en la conferencia de presidentes, en donde yo creo que de forma unánime se decidió que se pudieran convocar la totalidad de plazas interinas que actualmente existen en educación y existen en sanidad, porque mientras que la tasa de reposición ha estado vigente, se ha contratado personal y, por tanto, no ofertas de empleo pública, pero sí se han contratado interinos en educación y eventuales en sanidad, que han permitido que no se deteriore el servicio público, y en este momento pues hay más de 15.000 eventuales en el sector sanitario, que el Gobierno comprometió su pase a interinos, y sería deseable que esas plazas, que tienen el mismo coste, sean interinos o sean propietarios, se pudieran ofertar en una oferta de empleo masiva, en donde sí hemos hecho un llamamiento para que se haga en coordinación con otras comunidades autónomas a efecto de impedir movilidad de los opositores por el territorio, lo que se llama efecto llamada, de algunos territorios frente a otros territorios. Fíjese, señora Lizárraga, cómo ha sido la alarma que algunas comunidades autónomas han decidido no convocar las oposiciones para el año 2017. Y lo hemos conocido por las declaraciones que estas comunidades han hecho, diciendo que ante la incertidumbre que les planteó el Gobierno de España no iban a hacer la convocatoria de oposiciones hasta que no se aclarara el panorama de los presupuestos generales del Estado. Circunstancia y situación que es grave, porque sabe usted que las oposiciones, por ejemplo, del sector educativo, se celebran en los meses estivales y ya hay que estar preparando la composición de tribunales, hay que estar ofertando el número de plazas que salen por cada uno de los centros y, en definitiva, si ya no se hace ese proceso preparatorio, difícilmente se puede llegar a la convocatoria de esa oferta de plaza para el año que viene. Yo sí decirle, para este año 2017, yo le tengo que decir con rotundidad, y con esto termino, señor Benzal, que el Gobierno andaluz manifestó al Ministerio de Hacienda y ha manifestado públicamente que tiene garantía jurídica de que es posible, no solamente posible, sino que es adecuado convocar las plazas que tenía previstas, 8.000 al menos, en todo el ámbito de las distintas administraciones a lo largo del año 2017, y, por tanto, quiere transmitir absoluta tranquilidad en relación con que esta materia no se va a ver perjudicada por el hecho o no de que haya presupuestos generales del Estado, en donde, insisto una vez más, que además de meter miedo, el Gobierno de España lo que debería es de ponerse a la tarea e intentar conciliar un consenso con otras formaciones políticas que también están presentes en el Congreso de los Diputados. Termino diciendo, en definitiva, que entendemos que no hay impacto no previsto en el presupuesto de la comunidad autónoma y que, por tanto, tenemos la garantía jurídica de que la evolución de las entregas a cuenta y la convocatoria de los procesos de oposición, que son los dos elementos que se han puesto en discusión, tenemos
toda la garantía jurídica de que se pueden celebrar sin ningún tipo de perjuicio ni para nuestras cuentas públicas ni para el interés, la ilusión de los opositores que se presentan en Andalucía. Serán otros los que tendrán que explicar porque dicen una cosa en el Gobierno de España y luego escuchamos que la portavoz del Partido Popular dice aquí que no es verdad, que se pueden convocar las oposiciones, que se aclaren aquellos que se tienen que aclarar, porque nosotros lo tenemos clarísimo. Va a haber convocatoria de oposiciones en Andalucía. Muchas gracias, señora consejera. El turno de la representante del Grupo Podemos, la señora Lizárraga. Gracias, señor presidente. Bien, señora consejera, gracias por su comparecencia. No pretendemos poner en duda la autonomía de Andalucía, sino establecer las conexiones que existen entre esos presupuestos generales del Estado que se encuentran prorrogados en este momento y los efectos que tienen sobre Andalucía. Quiero comenzar con una reflexión. Segundas partes nunca fueron buenas. Está ampliamente reconocido que las prórrogas presupuestarias son perjudiciales para la economía, para el conjunto de la Administración pública, comunidades autónomas, entes locales, independientemente de esa autonomía, el resto del sector público, empresas públicas y fundaciones, así como también para todos los trabajadores, todas las trabajadoras que están en el sector público, personas desempleadas, agentes sociales, obviamente para toda la ciudadanía. ¿Por qué nos parece perjudicial esta prórroga en general y en particular para Andalucía? En términos generales, perjudicial porque la totalidad de gastos e ingresos están congelados y solo la utilización de decretos puede mitigar esta situación. En definitiva, gobernar a golpe de decreto y utilizar el decreto para modificar gastos e ingresos nos parece es antidemocrático. Una vez garantizado el apoyo sobre el techo de gasto que se garantizó el Partido Popular, el Gobierno está evitando el debate parlamentario sobre el gasto y, como no tiene apoyo directo e indirecto del PSOE, evita una rectificación de la política fiscal por parte de la acción de otras fuerzas políticas o de la capacidad de veto que pudiera tener una nueva mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. De esa manera se asegura la aplicación de unos presupuestos prorrogados y yo diría que no presiona, que chantajea al Congreso mediante reales decretos de gastos e ingresos cuando llega una situación de emergencia. Bueno, vemos la multa de la Comisión Europea del año pasado, el rescate de las autopistas durante 2017. En segundo lugar, en una situación de incipiente recuperación, el Estado tiene una deuda con los territorios y las comunidades autónomas son las que han sufrido los mayores ajustes. La prórroga consolida los recortes e impide nuevas medidas necesarias en esta fase. Ahí se ve afectada Andalucía. Se produce incertidumbre que puede llegar a ser inestabilidad sobre la entrega a cuenta Andalucía. Se calcularon las entregas a cuenta sobre una base razonable de crecimiento, tomando en cuenta la previsión de ingresos en una situación de prórroga, pero es una situación de incertidumbre, porque las cantidades que sean abonadas durante la vigencia de la prórroga presupuestaria son cifras provisionales y parciales que no van a ser definitivas, junto con la estimación provisional de las liquidaciones de 2015. Aunque sea razonable la estimación que se hizo y no tenga probablemente ningún problema y esté dentro de lo razonable, insisto, es otro elemento más de incertidumbre. En cuarto lugar, la prórroga consolida los recortes de 2016. ¿Cómo? El Partido Popular utiliza la prórroga para aplicar recortes de manera pasiva. En 2015 hizo una reforma fiscal que ha costado a las arcas públicas 7.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. En 2016, tras la amenaza de la multa de la Comisión Europea por el desvío del objetivo de déficit pactado previamente, declaró que si no llegaba al 15 de octubre con unos presupuestos era imposible evitar la multa. Tomó las siguientes medidas. Aplicó recortes por un montante de 5.000 millones de euros con una medida, la no ejecución. Acuerdos de no disponibilidad por 2.000 millones, cierre anticipado del ejercicio por 1.000 millones, disminución de la carga por intereses y ahorro en gastos por desempleo 2.000 millones. De manera que prorroga y consolida los recortes en 2017 como estableciendo un techo de gasto 5.000 millones de euros más bajo en 2016, que no se ha quedado en 5.000 millones de euros, que han sido 5.493 millones de euros. Por cierto, ese techo de gasto estuvo apoyado también
por el Partido Socialista, esa bajada en el techo de gasto, que eran, insisto, recortes pasivos. Así que tenemos unos recortes que son 5.493 millones de euros más 350 millones en gastos no prorrogables. A eso se le une también la incertidumbre que puedan tener pues, los trabajadores, trabajadoras públicas o la incertidumbre que pueda haber sobre el IPREM. Quiero mostrarle mi satisfacción por lo que acaba de decir en el caso de la certidumbre sobre las oposiciones en Andalucía. En quinto lugar, la prórroga deja en el aire el aumento correspondiente para Andalucía de los 4.000 millones de euros de financiación extra a que se comprometió Montoro. ¿Cuánto perdería Andalucía en ese sentido? Ya que si sigue la prórroga presupuestaria no tendríamos ese incremento que le correspondería a Andalucía de los 4.000 millones de euros, que entiendo que estará, en función de la población, en torno a 800.000 millones de euros. Se trata de una refriega con las comunidades autónomas y volvería a estar esto en el aire. Rajoy y Montoro vemos que tienen la sartén por el mango, por lo menos hasta, no sabemos hasta cuándo, el mes de junio, que se inicie el nuevo ciclo político, Semana Santa, que tengamos algún proyecto de presupuestos generales del Estado. Pues vemos un horizonte cargado de nubarrones y probablemente en un momento en que la economía española pues se encuentra en una deceleración económica. Así que con lo que correspondería de la compensación de 4.000 millones de euros para Andalucía, que podría llegar vía Fondo de Liquidez Autonómica o Sistema de Financiación Autonómica, pues vemos que está en el aire. En sexto lugar, la prórroga representa un serio problema para las comunidades autónomas porque afecta a la posibilidad de aumentar la financiación de las mismas, reglamentado por la Ley 22/2009, y es necesario saber cómo afecta a los fondos que componen la financiación autonómica. Insisto, esto como incertidumbre, y también afecta a las corporaciones locales. Más cosas. En séptimo lugar, la prórroga pone en riesgo las inversiones públicas en un momento en que son imprescindibles, dada la desaceleración económica en la que nos encontramos, porque la congelación del gasto afecta a las inversiones. Se trata de una congelación del gasto y afecta de forma directa al tema infraestructural. Y eso se añadiría al problema de infrafinanciación en inversiones que tiene ya Andalucía. Entonces, sí, a la prórroga tenemos no solamente el problema de infrafinanciación con unos presupuestos prorrogados, sino que ahora le sumamos que no se pueden, que nos encontramos con unas inversiones recortadas. Otra forma de hacer recortes, esto es lo peor que le puede pasar a la economía, la falta de inversión pública, y si no, miren Granada, sin ferrocarril, lo que estamos sufriendo allí, todas las pérdidas económicas que se están produciendo. La prórroga, además, está generando incertidumbre sobre los adelantos de la entrega a cuenta y, por mucho que digan o que haya dicho la señora consejera, y tienen que llegar a esa entrega a cuenta, sí, pero es que Montoro acaba de decir, es la ley de presupuestos la que habilita todo lo demás, sin ella no podemos anticipar nada. Esto es un chantaje. Dejó claro que no va a anticipar dinero a las comunidades autónomas si las Cortes no aprueban la ley de presupuestos la que está preparando. Hombre, es que están dejando en el aire una inyección vital de liquidez y la base con la que cuentan toda Andalucía, con la que cuentan todas las presidencias autonómicas para saber con qué ingresos se va a contar en cada ejercicio. No sé qué tienen pensado hacer ante esta situación. No dispondrán las comunidades autónomas de esa herramienta en 2017. Queremos saber, en definitiva, qué va a pedir el Gobierno de Andalucía para los presupuestos de 2017, que teóricamente tienen que venir en Semana Santa, qué piden a sabiendas de que se ha votado con el Partido Popular el techo de gasto, el objetivo de déficit, que también queda en el aire, esto del nuevo objetivo de déficit, por dónde va a llegar lo que se había pactado, y al lado de quién van a estar en el caso de unos presupuestos alternativos, que eso también habría que saberlo. Y, por supuesto, respecto a lo que ha comentado antes, la posición unánime en el sistema de financiación autonómica, claro que sí, ahí queremos estar, teniendo esa posición unánime. De todas formas, luego retomo con lo de la comisión de expertos en la pregunta este tema. Una cosa clara, no vemos que con Rajoy haya ni estabilidad ni certidumbre. Gracias. Gracias, señora Lizárraga. Señora consejera. Sí, gracias, presidente. Yo comparto, señora Lizárraga, que sería bueno y deseable que España contara con unos presupuestos generales del Estado,
como le digo muchas veces a los intervinientes por parte del Partido Popular, claro, no con cualquier presupuesto general del Estado. En eso yo creo que su formación política y la mía podemos coincidir. Por tanto, la responsabilidad de un partido de gobierno, como lo ha hecho Andalucía, es poner los mecanismos que permitan arbitrar situaciones de acuerdo, situaciones de pacto, ya que las mayorías absolutas que posibilitaron en antaño que el Partido Popular no discutiera con nadie los presupuestos generales del Estado han terminado, afortunadamente, y, por tanto, tengan que ponerse a lo que es el ejercicio político más noble, que es intentar conciliar posiciones a priori encontradas para intentar buscar una fórmula, un mecanismo que permita avanzar en unas cuentas con las que las formaciones que la voten se sientan relativamente cómodas, porque todos conocemos que cuando se trata de pactar, y esta comunidad tiene experiencia reciente en hacerlo, hay cuestiones de partida a las que uno tiene que renunciar para poder encontrar una posición común. Mi responsabilidad era que hubiera presupuestos en Andalucía, y lo hemos demostrado a través del acuerdo con Ciudadanos, en donde había algunas cuestiones de partida que ambas formaciones políticas tuvieron que abandonar. Claro, la pregunta que usted y yo nos podemos hacer legítimamente, si entendemos que no se están haciendo suficientes esfuerzos para pactar un presupuesto, cabría preguntarse si es que a algunos les interesa la prórroga presupuestaria. ¿No? Esa sería la pregunta que podríamos formularnos, y nos la podríamos formular en términos económicos y nos la podríamos formular en términos políticos, además de muchas otras vertientes. Si nos la formulamos en términos económicos, la cuestión sería si el Gobierno de España prorroga los presupuestos, ¿qué ventajas tiene para él? Prorrogar. Hay una económica que puede ser inmediata. Si el Gobierno congela las partidas de gasto y, por tanto, no aprovecha la recuperación económica para mejorar el bienestar de los ciudadanos, como sería probablemente su aspiración y la mía, puede conseguir, solo con la reforma del impuesto de sociedades, un cumplimiento casi de inercia del objetivo de estabilidad. Entonces, yo legítimamente me puedo plantear si es que no es que le interesa al Gobierno de España la prórroga. Desde luego, a formaciones políticas que quieren aprovechar la recuperación económica para revitalizar el gasto, no. Pero alguien se lo podría plantear legítimamente. De hecho, usted sabe que hemos asistido a declaraciones del propio presidente del Gobierno de España, en donde en un primer momento ha pasado a decir si no hay presupuestos generales del Estado puede haber convocatoria electoral, a que ahora ha dicho, bueno, si no hay presupuestos generales del Estado no tiene por qué haber convocatoria electoral. Yo creo que están haciendo cálculos económicos y le tengo que decir que en alguna ocasión se ha manifestado que la prórroga presupuestaria podría, de forma casi de inercia, hacer que se cumpla con las previsiones que se han planteado en el plan de estabilidad. La dejo ahí para el debate y para la reflexión de aquellos que tengan interés de verdad en estas materias. La segunda es una cuestión política. Para, como le decía, poder hacer una alianza, un pacto en unos presupuestos generales, el Gobierno de España tiene la obligación de sentarse con los grupos políticos y tiene la obligación de retrotraer posiciones de partida a las que le planteen los grupos políticos. El suyo, que está presente en el Congreso de los Diputados, el mío, que también está presente, Ciudadanos, incluso las fuerzas nacionalistas que hoy por hoy componen el Congreso de los Diputados. Bueno, pudiera ser que al Gobierno de España tampoco, en términos políticos, le interese en este momento hacer ningún tipo de gesto de aproximación a ninguna de las formaciones políticas que actualmente se encuentran en el Congreso de los Diputados. Dicho de otra manera, prefiere sacrificar el bienestar que podría suponer la mejora de la recuperación económica en el bienestar de los ciudadanos para no aparecer, al menos públicamente, en debates territoriales, políticos, que en este momento no le pueden interesar. Y creo que usted entiende perfectamente que nos estamos refiriendo a los debates nacionalistas y nos estamos refiriendo al traído y llevado, encuentros en la intimidad que a veces propicia el Gobierno de España, que no se atreve a reconocerlo públicamente porque probablemente critica a aquellos que ejercen
ese debate y, por tanto, tienen una cara a los ciudadanos y otra cara al debate interinstitucional. Lo que yo sí tengo claro, señora Lizárraga, es que las formaciones políticas del Congreso de los Diputados tienen su exigencia o sus principios cara a la negociación presupuestaria, es legítimo, tienen un contrato con los ciudadanos que tienen que ejercer. Insisto diciéndole que no cualquier presupuesto es mejor, es decir, que es lógico, y me imagino que usted está en esa dirección, que si Podemos quiere apoyar los presupuestos generales del Estado, tiene unas premisas básicas sobre las que lo sustenta, y si no, no los va a aprobar. Lo mismo ocurre al Partido Socialista, lo mismo ocurrirá a Ciudadanos y lo mismo ocurrirá a Izquierda Unida o al resto de formaciones políticas que están presentes en la Cámara. Lo que no vale, señora Lizárraga, es lo que hace a continuación el Partido Popular o el señor Montoro, que es amenazar a las comunidades autónomas y decirle, estos son lentejas, si ustedes quieren una mejora en sus cuentas públicas, tienen ustedes que presionar a sus formaciones políticas para que apoyen unos presupuestos que pueden no compartir, porque eso constitucionalmente no se sostiene y, por tanto, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Y es por lo que le digo que cuando la comunidad autónoma elabora su proyecto de presupuesto, claro que cuenta con los informes jurídicos que le avalan en relación con la proyección de las entregas a cuenta. Hemos demostrado no ser una comunidad autónoma que haga sus cuentas a tontas y a locas, y ahí están los resultados de estos años. Claro que lo avalan. Claro que avala cuando se dice que se van a convocar las oposiciones, que existen elementos jurídicos que permiten que la comunidad autónoma firme esto. Es que es más, es que el Gobierno de España no pudo enseñar ni un solo informe jurídico en donde diga que no se pueden convocar las oposiciones porque no existen presupuestos generales del Estado. Ni uno. No tienen informe jurídico que sustente esa posición. Es más, yo le trasladé a la secretaria de la Función Pública que entendía que el señor Montoro tenía dos instrumentos. Uno, los presupuestos generales pactados. Dos, el decreto de prórroga. ¿O es que acaso el Real Decreto de prórroga no puede hacer lo que quiera con la tasa de reposición? Pero es que le digo más, señora Lizárraga, es que no tiene sentido limitar la tasa de reposición, y así lo transmití en la reunión, en estos momentos después de años consecutivos de crisis. Es que en este momento la tasa de reposición ya no es necesario seguir limitándola, porque no tiene impacto económico, y ahí están los datos de temporalidad de los empleos públicos, ya que las comunidades autónomas no pueden seguir adelgazando, creo que los ayuntamientos tampoco, el sector público. Ya no se puede solamente preservar servicios públicos esenciales, es que el trabajo cotidiano de la Administración no puede seguir siendo adelgazado por un límite a la tasa de reposición, porque se están incorporando esos efectivos vía temporalidad. Y, por tanto, si se echan las cuentas, y yo invité a que se hiciera, se verá que no tiene sentido seguir manteniendo un límite a la tasa de reposición, ni por motivos económicos ni por motivos judiciales, porque las administraciones están perdiendo la sentencia en los tribunales relativa a la renovación de los contratos vinculados a la temporalidad. Entonces, es un ejercicio absurdo que no conduce a nada más que a que no haya una claridad en relación con las ofertas de empleo. Claro que se afecta las partidas que dependen directamente del Gobierno de España. Usted hablaba de la inversión. No la inversión de la comunidad autónoma en sus presupuestos, la inversión del Gobierno de España en Andalucía. Claro que se afecta de una prórroga presupuestaria y claro que no es deseable la prórroga presupuestaria. La pregunta es, ¿qué hace el Gobierno de España para superar el impasse de la negociación? ¿Hay algún debate en la oscuridad que no conocemos que nos permite vislumbrar esperanza? Por lo que conocemos públicamente, en este momento no hay motivo para afirmar eso. Pero yo espero que se esté ejerciendo la responsabilidad y que, por tanto, se pueda tener una propuesta de presupuesto, que es lo que ha anunciado el señor Montoro, que se pueda discutir, que se pueda aportar, que se pueda negociar y que este país pueda contar con unos presupuestos, que es lo que todos deseamos. Evidentemente, unos presupuestos que respondan al arco parlamentario y que tengan la sensibilidad de la representatividad que hay en el conjunto de España. Por ahí vamos a tirar, pero tranquilidad con los presupuestos de Andalucía, porque contamos con todas las garantías jurídicas que nos permiten proyectar nuestras entregas a cuenta y reponer la tasa de reposición, digamos los dos elementos con los que el Gobierno de España ha lanzado incertidumbre. Muchas gracias, señora consejera. La señora Lizárraga, en turno de réplica.
Gracias, señor presidente. Voy a hacer una intervención muy breve. Efectivamente, a nosotros tampoco nos interesa que haya cualquier presupuesto general del Estado, no nos interesa, pero al no tener presupuesto se está hurtando el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, y eso es profundamente grave, bien sea porque les interesa la prórroga o bien sea porque no se ha logrado la mayoría parlamentaria o por lo que sea. En cualquier caso, es perjudicial, porque se quita el derecho a participar en ese debate, y eso es algo que a Andalucía no le interesa, es negativo. En segundo lugar, las exigencias desde Andalucía deberían ser que se impidan esas amenazas, esos chantajes que se están produciendo, no sé la manera en la que se pueda llegar a eso. Y por último, cuando se llega a acuerdos hay que exigir contraprestaciones. Se llega a una mejora en los datos de consolidación fiscal. ¿Cuándo se va a exigir esa contraprestación? ¿Cómo se va a exigir el cumplimiento para Andalucía de ese 0,1% adicional? ¿Cuándo se va a exigir ese acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para dar 4.000 millones más a la autonomía en Andalucía si se prorrogan los presupuestos generales del Estado? Eso no va a ser posible. ¿Cómo se va a conseguir eso? Ese acuerdo que existía debe ser cumplido por el bien de Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. La señora consejera. También con mucha brevedad, señora Lizárraga, porque se me ha olvidado comentarle dos elementos que usted planteó anteriormente y que me parecen importantes. El Partido Socialista no votó a favor del techo de gasto. Yo lo he repetido hasta la saciedad. No votó a favor del techo de gasto. El techo de gasto no se votaba. Se votaban los objetivos. Y, por tanto, los objetivos de las diferentes administraciones, pero no se votó a favor del techo de gasto. Es más, nos opusimos a ese techo de gasto porque no compartimos que haya que seguir reduciendo el gasto público. Sí decirle que el objetivo que se determinó por parte del Congreso de los Diputados como objetivo para el año 2017 no depende de los presupuestos generales del Estado. Se desligó. En las votaciones que se hicieron en el Congreso, lo que se consiguió fue desligar que dependiera la votación de los objetivos de estabilidad justamente del techo de gasto que tenía incertidumbre con los presupuestos generales del Estado. De manera que ahora, y eso no lo pone en cuestión el Gobierno de España, las comunidades autónomas para el año 2017 tienen el 0,6% de objetivo de déficit. Y las comunidades autónomas, y las corporaciones locales, al estar en superávit, tienen la parte restrictiva de la regla de gasto que determinó el Gobierno de España. Eso no está en riesgo. Es decir, fíjese usted cómo es la interpretación del Gobierno de España, que cuando se trata de ajustar el objetivo de estabilidad para el Reino de España, para evitar la perversión de que una prórroga no conlleve el escalón mismo que se tenía en el año anterior, porque sabe usted que la senda es una senda descendente para el Reino de España, sí se puede votar o se puede desligar de los presupuestos el objetivo de estabilidad. Por tanto, para las comunidades autónomas está el 0,6%. Que nosotros, evidentemente, votamos a favor de mejorar nuestro objetivo de estabilidad. No votamos el techo de gasto, pero sí votamos la mejora del objetivo de estabilidad. En relación con lo que usted habla de los 4.000 millones de Montoro, yo no sé eso a qué se referirá el señor Montoro, de los 4.000 millones, porque usted sabe que de forma deliberada el Gobierno de España confunde los préstamos con la financiación. De forma deliberada. Yo no creo que esté en riesgo, ni tampoco en las reuniones que hemos tenido en el Ministerio se nos ha transmitido riesgo en el Fondo de Liquidez Autonómica para este año. Es que no le interesa al Gobierno de España. Es decir, el Gobierno de España, nosotros somos Estado. Si nosotros tenemos que hacer frente al mercado, a los préstamos, tenemos que devolver las amortizaciones de deuda y no podemos salir al mercado, tenemos que tener un mecanismo que nos permita financiar, aunque sea por el interés de devolver las amortizaciones de deuda. Incluso aunque se despreocupara del pago a proveedores, tenemos que devolver los préstamos que tenemos con las entidades financieras. Y, por tanto, hay que activar el FLA. Va con retraso, eso se lo digo. Es decir, en este momento la comunidad autónoma todavía no ha recibido el acta, porque no se ha reunido, de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que reparte el FLA. Va con retraso, pero tenemos, yo le diría no una promesa, sino tenemos una certidumbre de que el Gobierno de España, claro que va a distribuir el Fondo de Liquidez Autonómica. Sería una sorpresa que no lo hiciera, porque es que entraríamos en impago.
como Reino de España, de las amortizaciones financieras. O sea, que sabe usted que le preocupan mucho al Gobierno de España por los compromisos con Bruselas. No veo riesgo en el Fondo de Liquidez Autonómica. Imagino que se arbitrarán los mecanismos, pero van tarde en muchas cosas, en esta también. Y, por tanto, espero que, si usted se refiere a eso, al FLA, que eso no tenga ningún tipo de retraso. De otros 4.000 millones del señor Montoro no hemos escuchado hablar, porque el señor Montoro ni siquiera ha comprometido el nuevo modelo de financiación autonómica para este año. Ha sido el señor Rajoy el que ha dicho que espera que esté durante este año. Lo que sí, decirle que puede que la confusión esté en que ellos utilizan deliberadamente la palabra financiación para intentar decir que el FLA ha sido un regalo, cosa que usted ya sabe que no, y que, por tanto, son préstamos que estoy convencida, verá usted como sí, que el Fondo de Liquidez Autonómica va a llegar a las comunidades autónomas por la cuenta que le trae al Gobierno de España, porque si no entramos en impago con entidades financieras. Y eso le puedo yo asegurar, conociendo al Ministerio de Hacienda, que no lo va a permitir. Del resto de materias, tranquilidad, seguridad en que tenemos los informes jurídicos que lo avalan y esperemos que se haga la tarea que le corresponde al que le corresponde, que es al señor Rajoy mover fichas, que no sé si la estará moviendo en la intimidad, pero que no hemos tenido ninguna notificación, aunque sí el señor Montoro ha dicho que parece que va a llevar el proyecto de ley al Congreso de los Diputados. No sé si con acuerdos previos o sin acuerdos previos. Habría que debatir sobre esos presupuestos. Espero que así se haga. Gracias, señora consejera.